Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Aquí estamos para comenzar nuestra clase número 10 de Pedro Inductivo. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos a través de las redes sociales para estudiar tu palabra. Hoy, Señor, pedimos como siempre que tu guía, tu poder, tu ayuda esté con nosotros y podamos, Señor eterno, aprender, crecer en nuestro amor hacia ti, en nuestro conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores cristianos. Ayúdanos, Señor, a cada día glorificar más tu nombre a través de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Hoy vamos a estudiar nuestra lección número 10, que va de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 19. Comienzo leyendo lo que nos dice los versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien, esto es lo que nos dice nuestros dos primeros versículos. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestras ayudas en nuestro PowerPoint. La primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro texto es: ¿qué es un fuego de prueba y para qué sirve un fuego de prueba? Mire, se llama fuego de prueba al momento crucial que tiene un experimento, a un tiempo que resulta decisivo. Se suele utilizar esta expresión para afirmar que después de esta prueba no habrá otras pruebas. O se salva o se quema, permanece o desaparece. La traducción de varias versiones de la Biblia da a entender que este fuego se generó de manera espontánea en medio de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice de la siguiente manera: queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. Y porque fue algo repentino, sin aviso previo, sin que la iglesia pudiera prepararse para ese golpe. Todos quedaron sorprendidos y extrañados que algo malo les estuviera pasando. Por eso Pedro les dice: no se sorprendan. Y uno se sorprende porque desde que Cristo nos hizo nacer de nuevo, restauró nuestra comunión con Dios, nos llenó con el Espíritu Santo y nos llevó a experimentar una vida abundante. Pensamos que ya nada malo nos puede pasar porque Dios está con nosotros. Eso es lo que inclusive muchos predican hoy en día, que ya nosotros no tenemos por qué sufrir, pero todavía sabemos por nuestra experiencia que todavía tenemos momentos difíciles. Cuando algo sucede, algo doloroso, no lo podemos creer. Nuestra fe es sacudida. Si después de la prueba de fuego permanecemos, es un indicio que nuestra fe y relación con Cristo fue genuina, y si nos alejamos o nos rebelamos, pues es un indicio que nuestra fe era débil, nunca existió. Ese fue el propósito del texto o prueba: mostrar si nuestra fe es verdadera o no. Bueno, recuerde que la Biblia en muchas partes hace esta anotación, esta aclaración de diferentes maneras, ¿verdad? ¿Qué quiso decir con la frase gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo, voy a hablar de Pablo, no de Pedro. El apóstol Pablo escribió que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada miembro de la iglesia es miembro de su cuerpo. Por lo tanto, lo que padece un miembro o toda la iglesia, lo padece Cristo mismo. Si sufrimos una agresión, es Cristo quien la sufre. Si nos persiguen, están persiguiéndose a Cristo. Tal como Jesús le preguntó a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando en realidad Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, sino a los creyentes. Siendo esto así, que la iglesia es, escuche, es, no que representa, sino que es el cuerpo de Cristo. Debemos tener siempre presente que somos participantes de los sufrimientos de Cristo. La palabra participantes viene del griego, que es koinoneo o kinoneo, depende de lo que usted haya aprendido del griego, de donde proviene la palabra quinonía o koinonía o comunión, porque somos uno con Cristo Jesús. Somos uno con Cristo Jesús. En 1 de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué significa ser vituperado por el nombre de Cristo? Ser vituperados es ser criticados, reprochados, insultados, recriminados, reprendidos, injuriados y todos los epítetos que sean sinónimos de estos que acabo de mencionar. Si bien a veces merecemos que nos traten así a causa de nuestros errores, falta de sentido común, mal carácter o por alguna cosa tonta que hemos hecho, y no debemos suponer que estos ataques son por causa de nuestra fe, sino por nuestra propia culpa. Pero si somos insultados por el nombre de Cristo, ya no se trata de nosotros, se trata de Cristo mismo, y todo lo que digan en nuestra contra a causa de Cristo, escuche, si lo dicen por causa de Cristo, no por nuestro comportamiento, si lo dicen a causa de Cristo, nos convierte en bienaventurados, en gente, a ver, si yo no sé si se puede decir esto, pero es algo así como gente con suerte, porque nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Mira lo que dice Mateo 5, 11 y 12 en el capítulo de las bienaventuranzas. Yo sé que las bienaventuranzas casi siempre nos gusta esas que nos invitan a la bendición y que nos invitan a ese bienestar que todos quisiéramos tener. Pero mira esta bienaventuranza: bienaventurados sois cuando por mi causa, es decir, por la causa de Cristo, ¿no? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto dice Mateo 5, 11 y 12, en la Reina Valera del 60, ¿no? Que es donde estamos tomando nuestro estudio. Entonces, tenemos que ser claros en esto de que somos bienaventurados cuando somos vituperados, pero por causa de Cristo. ¿Cuál es la señal o el indicio que el Espíritu Santo está sobre nosotros? Bueno, ustedes saben que en la parte neumatológica hay
es una de las causas de división en las iglesias, ¿no? Desafortunadamente, no debiera ser así, pero desafortunadamente eso es lo que pasa. La señal que el Espíritu Santo reposa sobre un creyente es la vehemencia que mostramos cuando damos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Notemos que Pedro dice que si somos vituperados por el nombre de Cristo, es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Muchos cristianos piensan que la única señal de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es hablar en nuevas lenguas. Pero eso debería limitar demasiado la acción del Espíritu como señal de su presencia a un solo don. Pero eso sería algo muy, como digo yo, muy falto de leer la Escritura, me imagino yo, ¿verdad? Claramente el apóstol Pedro nos muestra aquí otra evidencia: las injurias o insultos de los que no creen. ¿Había pensado usted alguna vez en que esta podría ser una señal de que tenemos el Espíritu Santo cuando otros nos injurian? Pues si nos injurian por Cristo, eso muestra que la presencia de Dios está en nosotros. Esto no es cualquier evidencia. Esto es una evidencia gloriosa. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire, sin embargo, debemos señalar que no debemos buscar esa reacción negativa de los que nos escuchan cuando damos testimonio de nuestra fe o predicamos, porque en este caso estaríamos provocando pues que pase eso, ¿verdad? Y no sería más la reacción en contra del nombre de Cristo, sino en contra de nuestra manera de hablar o de comportarnos. Nuestra palabra siempre debe ser con gracia, sazonada con sal, con humildad. Yo tuve una experiencia. Yo estaba tratando de comenzar una iglesia en un pueblecito de mi país. Entonces era un pueblo demasiado religioso, de esos pueblos donde, bueno, de hecho no había iglesia y por eso estábamos tratando de comenzar la iglesia. Y un día iba yo viajando de ese pueblo hacia la ciudad capital y al lado mío en el bus se sentó un campesino y se quedó mirándome y me dijo: hey, usted no es del pueblo, ¿verdad? Y le dije: no, yo no soy del pueblo, pero estoy viviendo en el pueblo. Yo no lo había visto. Entonces le dije: sí, es que yo soy el pastor de la iglesia evangélica. Entonces se me quedó mirando y me dijo: usted es evangélico. ¿Ustedes por qué no creen en la Virgen María?, me preguntó el hombre. Y yo le dije: si usted me permite, yo le hablo primero de Cristo y después hablamos de la Virgen María. Déjeme, hablamos primero de Cristo. No, es que yo quiero que usted me diga por qué no creen en María, si ella es la madre. Comenzó el hombre ahí. Yo le dije: mire, señor, para que usted me entienda lo que yo le quisiera hablar de la Virgen María, primero necesitamos hablar de Jesucristo. Si no hablamos de Jesucristo primero, no va a entender lo que yo le diga a la Virgen María. Y él se alborotó conmigo porque yo no quise abordar el tema de la Virgen María. El asunto es que al final, después de unos 10 minutos de estar vociferando y todo eso, como era campesino, él llevaba un machete en la cintura y sacó el machete y me dijo: yo le voy a enseñar quién era la Virgen María, bájese y yo le voy a enseñar quién era. Yo me quedé callado, yo ya no dije nada más, por dos razones. Una, porque no era prudente que yo alborotara más el ambiente, y segundo, porque sí tenía cierto miedo de morir picado por un machete. Eso sí, ¿para qué le digo que no? Sí. ¿Qué es lo que le quiero compartir con esta experiencia? Que a veces nosotros mismos buscamos que nos insulten. Por ejemplo, si yo hubiera abordado el asunto de la Virgen María así de sopetón, diría mi mamá, seguramente que no saca el machete para amenazarme, sino que ahí dentro del mismo bus me acaba machete. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que cuando somos vituperados, la gloria del Espíritu Santo está en nosotros, pero cuando nos vituperan por causa de Cristo Jesús, no cuando nosotros provocamos eso. Por eso tenemos que predicar con la autoridad de Dios y con prudencia. Vamos a leer ahora Primera de Pedro,
capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Note cómo Pedro está abordando aquí el asunto que significa entremeterse en lo ajeno. Podemos dar algunos ejemplos de lo que significa entremeterse en lo ajeno. Entremeterse o entrometerse. En Colombia decimos meterse. En lo ajeno es meterse en conversaciones de otros y dar su opinión sin ser invitado. O también meterse en asuntos que no son de su incumbencia. El entrometido es el inoportuno, el indiscreto, el curioso, el intruso, el impertinente o chismoso, que constantemente se mete en líos e incomoda a los demás con sus comentarios o simplemente con su presencia. El entremetido es aquel que se mete en una discusión de un matrimonio o entre familiares para dar consejos o impartir órdenes solo porque es un metiche, porque no es otra cosa, un metiche. Es frecuente en estos casos que todos se le vuelvan en contra y lo golpeen, pero casi siempre va a encontrar muchos problemas. Y cuando encuentra esos problemas, bien lo merece. Y en este caso, aunque sea un creyente, no debe decir que ha sido golpeado por ser cristiano. Sería un error. Cuando en verdad ha sido golpeado por ser chismoso, metido, entrometido. Lo mismo se puede decir del que es homicida o ladrón o malhechor cuando es atrapado. Lo golpean y lo maltratan. Que nadie, dice Pedro, que nadie tenga que sufrir por estos motivos, sino por ser de Cristo y sufrir por amor a Cristo. Nunca deberíamos avergonzarnos por sufrir por causa de Cristo. Por el contrario, eso debe de hacernos sentir a nosotros orgullosos y debemos dar gloria a Dios cuando nos maltratan por ser cristianos. Los versículos 17 al 19 dicen: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para aquel tiempo, el tiempo en que Pedro escribe su epístola, ¿qué representa para qué es tiempo? ¿Qué representa en este momento la casa de Dios? Es tiempo que es tomado de un término griego que es kairos. Yo siempre había escuchado que era kairos, pero recientemente me matriculé en una universidad que se llama Kairos, pero le dicen es kairos. Y le decía a mi tutor, al fin, ¿cómo es? ¿Kairos o kairos? Y él me decía, no importa, lo importante es que diga kairos. Entonces, es tiempo, o sea, kairos se refiere al tiempo, es decir, un tiempo oportuno, tiempo propio, propicio, justo, definitivo, correcto. Un tiempo a medida para que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí la palabra juicio no se refiere al desarrollo de una causa ante un tribunal, sino al castigo de un delito. Esa es la decisión, sea severa o leve, ¿sí? Pero es una decisión que se da por las faltas de otros, es decir, es dictar una sentencia. Por ejemplo, cuando alguien comete un crimen y al poco tiempo
sorpresivamente es alcanzado por un rayo y muere, el comentario de la gente será: cayó bajo el juicio de Dios. O quizás alguien puede decir: pensó que podía escaparse, pero el juicio de Dios lo alcanzó. Para Pedro, el juicio aquí es la intervención de Dios en la tierra para castigar a miembros de la casa de Dios, es decir, a los miembros de la iglesia. Esta doctrina ha sido casi olvidada por los cristianos debido a su fuerte énfasis que hacemos en el amor y el perdón de Dios. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Dios, como Padre, al que ama castiga. Hebreos 12:6 habla de castigo, de disciplina, para formar el carácter de esa persona que Dios ama. Para formar el carácter de esa persona, Dios lo disciplina, Dios lo castiga. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo aquí, para librarlo de males mayores. También el apóstol Pablo llama a la iglesia casa de Dios diciendo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Por lo tanto, el texto se puede leer de la siguiente manera: si el castigo de Dios comenzara con nosotros, es decir, con la iglesia, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Ahora, ¿por qué diría el apóstol Pedro que el justo con dificultad se salva? Esta es una pregunta bien, hay que manejarla con bastante cuidado. El justo es aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor y fue justificado mediante la fe, pero a la vez se espera que persevere en esa fe hasta el fin, porque Jesús fue claro cuando dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Entiende? Se espera que la persona sea fiel, que sea firme hasta el fin. Perseverar no siempre es fácil, porque para perseverar uno puede encontrarse con enormes dificultades. Mire, presiones de parientes, de amigos, personas que intentan alejarlo a uno, conflictos internos, tentaciones, momentos de desaliento, otras situaciones que harán que con dificultad se salve. Sí, señor. Pero además debemos tener en cuenta que Pedro está citando Proverbios 11:31, que en la versión aramea dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Eso lo tomamos de la Biblia Peshitta. En cambio, en la versión Reina Valera del 60, se le da un toque un poco distinto, porque dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es un contraste bastante interesante, ¿verdad? Leer la Reina Valera y leer, en este caso, la Biblia Peshitta. Ya me ha escuchado usted muchas veces hablar de tener varias versiones y leer en varias versiones. ¿Qué es encomendar el alma al Creador? La palabra griega para encomendar aquí en este pasaje significa depositar en, o poner la confianza, que en este caso sería poner la confianza en Dios, quien es poderoso, como dice Judas en Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y mientras ponemos nuestra confianza en Dios, pues debemos hacer el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque la fe en Dios nunca está desligada de la buena acción, de la ayuda oportuna, de la protección de los más débiles y del socorro a los necesitados, de la palabra que alienta y fortalece
de la oración intercesora y de muchas acciones más que expresan el hacer el bien. Muy bien, llegamos a nuestra parte ya final de nuestra clase y vamos a entrar a lo que sería como una especie de tareita ahí para que usted realice, que es una actividad práctica. Mire, le invito a que dedique un tiempo de oración para que los que están pasando por una prueba salgan victoriosos y con la fe fortalecida. No es nada del otro mundo, ¿verdad? No está complicado este ejercicio, esta pequeña tarea. Dedique un tiempecito a orar por esos que son sus amigos, sus familiares y que están en un momento difícil. Y vamos a tratar de memorizar los versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien, ya usted me ha escuchado el consejo. Ahorita cuando termine la lección, abra su Biblia o mírela ahí en la tablet, en el computador, en el teléfono. Busque este pasaje de Pedro y trate de memorizar estos 2 versículos. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que podamos estar en nuestra lección número 11. Dios le bendiga y muchas bendiciones, y que en el momento de la dificultad se acuerde que Dios nos quiere fortalecer después de cada dificultad. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.